Abril, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente de Argentina. Bueno, ¿todo bien, Abril? ¿Cómo te trata Barcelona Bien, en bien, esta tarde bien. de día Ya miércoles? llegando, sí, ya llegando a la noche, bueno, tenemos 5 horas de diferencia y te comento, hace un par de minutos acaba de culminar una reunión del Ministerio de Salud, de Sanidad, que siempre, todas las tardes, hace el informe y evaluación de cómo va la pandemia. Ujú. Te comento, bueno, hay nuevas medidas. Lo que se estaba debatiendo en esta tarde era qué va a pasar con el ocio nocturno, con las discotecas, con los boliches, si va a haber o no. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo de abrir las discotecas, que fue un sector muy perjudicado. Recordemos que hace más de un año que no hay noche en Barcelona, ni en Madrid, ni en otras ciudades de España. Pero va a haber bueno, una apertura, podríamos decir, con restricciones, porque van a poder abrir hasta las 2 de la mañana, Con utilizando, por aforo de público? ejemplo, con aforo, sí, en el interior, bueno, la mascarilla, respetando la distancia, y se debatía si baile sí, baile no, algo muy raro, ¿no? Porque si uno va a una discoteca es para bailar, ¿no? Pero va a ser bastante complicado el tema. Pero esto en algunas comunidades, porque te comento, aquí hay un semáforo, ¿no? De Ujú. incidencias. Acá se mide la pandemia por los casos y por incidencias. Actualmente España nos encontramos con 120 casos cada 100.000 habitantes. ¿Qué dice el Ministerio de Sanidad? Bueno, menos de 50, que sería lo normal, estaríamos bien. Para esas comunidades, que son pocas, van a poder abrir las discotecas. 50 cada 100.000 habitantes. Es decir, Barcelona, Madrid van a tener que esperar para esta última medida. Ujú. Te comento también, con respecto a la mascarilla, esta semana también se estuvo evaluando si España va a aflojar con esa restricción, con esta medida. Se llegó, bueno, a expectativas que, si bien a finales del mes de junio o principios de julio, quizás España dejemos de usar la mascarilla en lo que es al aire libre, ¿no? Esto está avanzando. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la vacunación eh, está avanzando, se está vacunando a un ritmo bastante favorable. Te comento que actualmente estamos con casi 10 millones de personas que recibieron las 2 dosis. 10 Es millones ya decir, recibieron las dos dosis. Y te quiero preguntar, Abril, exactamente, casi 10 millones, casi 10 millones. 9.800.000, sí. Y te quiero Estamos preguntar a desde el punto punto de llegar de a... vista turístico, cómo desde el gobierno de Pedro Sánchez, que este pasaporte COVID que están tratando de implementar, Ajá. cómo, ¿de qué se trata? Bueno, te comento, el pasaporte COVID, que si bien la prensa llama pasaporte COVID, pero en realidad no es un pasaporte, se llama certificado digital COVID de la Unión Europea. Ujú. Esto surgió ya el año pasado, en el mes de noviembre, diciembre, y finalmente en el mes de marzo Bruselas, la Unión Europea, expuso cuál era el proyecto para implementarlo en el verano. Y así sucedió, donde ahora el lunes España y junto a otros países entran a esta prueba piloto, pero finalmente este certificado digital COVID va a empezar a funcionar oficialmente el 1 de julio, en lo que tiene que ver con Europa, ¿no? Este certificado digital es un certificado que va a ser a través de un código QR, y va a contar con los datos de la persona, pero principalmente si la persona fue vacunada o no, si recibió una PCR y si superó la pandemia, la enfermedad, ¿no? Ujú. Estos son los datos, pero la condición que pide España es que todos los que ingresen eh, a España van a tener que tener la pauta completa, es decir, las 2 dosis. Te comento cómo se divide aquí. Por un lado, esta medida fue para lo que tiene que ver con Europa,
después para fuera de la Comunidad Europea y en tercer lugar para los terceros países. Es así que a partir del 7 de junio España empieza con esta prueba piloto, pero reuniendo estas condiciones. Y las vacunas que sean autorizadas por la EMA, por la Agencia Europea de Medicamentos, y por la Organización Mundial de la Salud. Te comento, al día, finalmente la OMS acaba de aprobar, que digamos, de la vacuna Sinovac, que es otra de las vacunas, ¿no? Que estaba en circulación en el resto del mundo. Es decir, para poder ingresar a Europa, la gente va a tener que tener esta pauta completa. ¿Hay alguna vacuna que el gobierno español no acepte? Actualmente, como te comento, España rige a través de lo que demanda Bruselas. Claro, ¿no? la Comunidad Europea. Es decir, exactamente, es en conjunto. Y las vacunas de la Unión Europea son Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Janssen. Estas son las de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos. Y la Organización Mundial de la Salud sumamos la Sinopharm y la Sinovac, ¿no? Que es la última. Pero se está discutiendo, ¿no? Porque se hablaba mucho en Argentina de la vacuna Sputnik. Claro, eso te iba a preguntar. Aquí se está haciendo una gran vacunación, entre otras que has nombrado, de Sputnik. Y bueno, no está dentro de la lista. Claro. No está dentro de la lista, pero a fecha de hoy, quizás mañana o la semana que viene, la Organización Mundial de la Salud la termina aprobando. Está en revisión. Esto quiere decir que durante las próximas semanas esto se termine de confirmar, ¿no? Va a llevar un tiempo. Pero a lo que voy con esto, Sebastián, es que no va a ser obligatorio. Es decir, si la persona viajó, está en el aeropuerto y no tiene este certificado digital, acá se debatió mucho qué va a pasar, ¿no? Es decir, no es obligatorio al 100%. España, Sánchez, en una conferencia de prensa dijo, va a depender de cada estado qué medidas tomar. Es decir, va a depender de cada país si va a dejar ingresar a la persona y si esa persona va a tener que hacer cuarentena o seguir otras instrucciones, ¿no? Pero se suman. Sí, y desde el punto de vista de la vacunación y del comportamiento de la gente, ¿cómo lo ves? Bueno, bien. Acá en España estamos entrando a esta nueva fase con mucha esperanza ya de salir de esta pandemia, de lo que fue un año bastante complicado, el 2020. La gente tiene muchas ganas, se ven en la calle, está llegando el verano, se vive otro clima, pero también lo importante es que al levantar estas restricciones también hubo un aumento de empleo, una mejora, ¿no? en lo que es empleo. Esto también otro de los datos de esta semana. Y el incentivo, ¿no? a recuperar las fuentes de empleo. Pero se ve el ánimo de la gente, porque aquí el COVID, si bien se dio batalla bastante, nosotros pasamos 3 olas. La ola fuerte que fue en abril del 2020, después en octubre, después de haber pasado el verano, una tercera ola en el mes de febrero, y estuvimos a poco de llegar a una cuarta, que finalmente, gracias a las vacunas y gracias también a que la gente, cumplió con las medidas puestas por el gobierno, como es el confinamiento, las restricciones, el toque de queda. Aquí la gente cumplió las medidas, ¿no? Es decir, no queda otra, hay que cumplir, hay que confinar, el toque de queda, como te comentaba al principio de la nota, el sector perjudicado, que es el turismo, bares, restaurantes, que prácticamente España vive del turismo, estuvo aguantando más de un año, ¿no? Esto. Y finalmente se está viendo un poco la luz del túnel, como se dice. La última, Abril, vos sos argentina. ¿De qué parte de Argentina sos? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Hace 2 años que estoy aquí, sí. ¿Y estás trabajando en algún medio? Años. Estoy trabajando, sí, estoy trabajando aquí en Cataluña. Si bien, los medios de Cataluña,
son muy estrictos con el catalán y también con la información. Es otro tema, quizás otro día hablemos de cómo son los medios aquí en Cataluña. Sí, sí. Estado y el catalán tiene supremacía en los medios audiovisuales y después el español convencional. Exactamente. ¿Y qué mirada tenés para con Argentina después de 2 años de estar viviendo fuera? Mira, te comento, yo llegué en el 2019, bueno, viví el verano de Europa, empecé a trabajar aquí y luego llegó la pandemia y empecé a cubrir la pandemia desde el día 1, ¿no? Donde veíamos desde España lo que estaba pasando en Italia, como algo lejano, finalmente llegó aquí y bueno, pude cubrir todo lo que fue la pandemia el año pasado y viendo la visión de Argentina, que nos llegaban estas imágenes el año pasado, por ejemplo, la muerte de Maradona, el tema del aborto, las grandes manifestaciones, y decíamos desde aquí, están cometiendo un error, Argentina está cometiendo un error porque el virus, la pandemia, estaba presente y decíamos cuando llegue el invierno en Argentina, en América, va a dar el golpe, ¿no? Porque aquí lo vivimos. Nosotros aflojamos en el verano del 2020 y después tuvimos que sufrir el invierno, ¿no? Tal cual. Y veíamos desde lejos esto, y veíamos también esto, el de renegar. Si bien aquí hubo, por ejemplo, manifestaciones de gente, aquí se le dicen los negacionistas, ¿no? Se le dio sí, acá el también. nombre de los negacionistas. Pero no fue tanto como quizás se ve en otros países, inclusive en Argentina, ¿no? Pero sí, ante este panorama siempre hay diversas voces, las que están a favor y los disidentes con su nombre. Tengo noticias, Abril, me encantó la charla, te agradezco muchísimo que me hayas atendido en esta tarde para nosotros, casi noche allí en Barcelona. Esperemos que todo esto mejore y te deseo lo mejor y hasta el próximo contacto, si Dios quiere. Muchas gracias y bueno, déjame dar un mensaje para Argentina. Por favor, adelante. Que bueno, que esto es una pandemia que hay que darle batalla, que aquí se comprobó que la medida del confinamiento, de cumplir con las medidas, con las restricciones, aguantando que lleguen estas vacunas, es la medida que hizo que bajen los casos, ¿no? Es decir, que los argentinos tengan esperanza que vamos a salir de esto, ¿no? América también va a salir de esto y otros países también. Ojalá que se llegue de la mejor forma posible. Abril, un saludo a la distancia. Gracias. Gracias, saludos. Igualmente, Abril Rea, periodista, colegas de aquí de Argentina, ha trabajado, seguramente la han visto en Canal 26 y en otros medios, ha trabajado en América también, y ha estado con nosotros y con todos ustedes brindando este pantallazo.